un ser humano que haga una trotadita diaria de media horita, un ser humano, digamos, sedentario, ¿cuánto es lo mínimo de proteína que podría consumir y estar bien? 0.9, hay algunas que hablan de 0.8. No, pero eso es demasiado poco. Cero. Lo que pasa es que a ustedes no les parece porque ustedes están en la cultura de hiperproteinemia. Sí. Ustedes están en la cultura de los 2 gramos de proteína por kilo. Pero, por eso estoy diciendo, de una persona sedentaria, normalita, pues que no haga nada mayor cosa. Punto 9, 1 gramo de proteína por kilo. La resolución colombiana dice 1.1. La resolución dice 1.1. Eso es lo que se establece en Colombia y en muchos otros países como una dieta normoproteica cuando hablamos de proteína por kilo. Parta de ahí. ¿Cierto? Parta de ahí. Es que no hay necesidad de dar 1.1. Estamos de acuerdo. Si usted le va a programar a un paciente 1.2, 1.3, no hay problema. Pero un paciente inactivo físicamente que se coma de 1.4 para arriba está botando la plata. A no ser que tenga un esquema de entrenamiento, ¿cierto? De musculación que con 1.7, 1.8 está súper bien. Lo que pasa es que los que quieren ya aumentar mucha más masa muscular se van hasta por encima de los 2 y eso es una cosa exagerada. Yo no soy experto en deportista, pero tengo entendido que hay una exageración en algunas personas en el consumo de proteína, que ya o sea, no es que le vaya a pasar algo que se le vaya a dañar el riñón ni nada de eso, sino que es innecesario, ¿cierto? Como cuando una persona hace 35 repeticiones con un ejercicio, ¿cierto? Ya a partir de la 15 eso ya no le va a sumar nada al ejercicio, lo que valen son las primeritas. Entonces yo nunca les pregunto, jamás les he preguntado y nunca les preguntaré cuántos gramos de proteína por kilo necesita un paciente con SIDA en no sé qué. Yo nunca pregunto eso. Ni calorías, ni nada de eso. Yo nunca pregunto eso. No sé la profesora María si lo hace, no sé. Pero yo no me gano nada con que usted me diga, yo sé pues que un paciente con encefalopatía hepática debe consumir entre 1.2 y 1.5. Pues que entre 1.2 y 1.5, ahí mete usted a todo el mundo. O sea, ¿cuál es el sentido de ese rango? Hay una cosa especial en ese rango. No, yo ahí puedo meter a un montón de gente, así rotos, a desnutridos, a gente medianamente activa físicamente, a gente sana la puedo meter ahí. ¿Sí ya me entender? Entonces no se vayan a estresar con los rangos de nada, no se vayan a poner a aprender eso. Usted sabe que en hospitalización en UCI es de 1.2 a 2,5, dependiendo 2,5 si es NPT, porque la retención de nitrógeno por NPT es diferente a la vía oral, es diferente. Pero usted simplemente entienda el caso y póngale una cantidad de proteína acorde a ese caso. ¿Qué me dice ese rango? Que no hay necesidad de ponerme a bajarle tanto. O sea, lo que me dice ese rango es, venga, no le va a poner 1.1 o 1. Porque es que estamos hablando de un paciente que tiene un proceso patológico y por lo tanto tiene las demandas proteicas aumentadas. ¿Cuánto? 1.2, 1.3. De lo que usted decía ahorita es la calidad, o sea, en la calidad sí hay que poner mucha atención. Exacto. Ya la tendencia ahora es no haga restricción proteica. ¿Qué es restricción proteica? Según la literatura, por debajo de 0.9. Para la cultura general, una restricción proteica es de 1 para abajo, ¿sí o no? Sí. Para la cultura general, una restricción proteica es de 1.1 para abajo. Pero clínicamente y científicamente, una restricción proteica es de 0.9 para abajo. Eso es restricción proteica.
que no hay necesidad de hacerla en estos casos porque vamos a trabajar sobre la calidad proteica. ¿Usted cómo hace para trabajar sobre la calidad proteica? Controlando las purinas, tampoco las tiene que eliminar, porque entonces usted nunca le va a dar carne roja al paciente. Según la teoría muerta, le va a dar menos. Eso tampoco es así tan así, ¿cierto? Pero si vos no tenés necesidad de, uy, es que usted nunca puede comer hígado, o pajarilla, o morcilla, o carne roja, no, usted la va a espaciar, la va a dar en porciones más pequeñas, pero lo que va a predominar son unas proteínas más limpias. Y cuando hablamos de más limpias no hablamos solamente, pues no hablamos únicamente de veganismo ni de vegetarianismo, no es necesario tampoco. Usted consulte sobre la carga ácida renal. Si usted a un paciente de estos le da una carga ácida renal adecuada, él está moderando el consumo de purinas y de carnes rojas. Pero ¿sé por qué me está mezclando carga ácida renal con hepáticas? Porque es que es una forma de medir la carga ácida de una dieta. Profe, y en la falla renal, ahí sí tiene que ser en rangos muy específicos o tampoco. Pero es que vos misma te respondes, hay rangos. Es que a vos nunca te van a decir jamás. Un paciente renal, póngale 1.1, usted siempre le van a dar rangos. Usted se mueve en el rango. Hay pacientes con diálisis que se comen 2 gramos de proteína por kilo. Porque tienen diálisis peritoneal. Eso depende. En el paciente renal crónico sin diálisis no está tan mandado a recoger, pero tampoco es. Porque es que hay unos que funcionan al 5%, al 8% y eso ya es. Necesitan trasplante o algo. Eso ya depende. Ese tema lo van a dar con la profesora Magnus. Con ella fue que vimos eso. Pues ya nos habló de eso. Bueno. Que ya no estaba tan marcada como la restricción. Entonces, no se enreden con rangos, pongan lógica. Lógica, no, pero yo digo que sí. No, yo no le digo a ella. Porque yo a ella le tengo miedo. Yo no le digo a ella porque ella maneja su cátedra. Es de libre cátedra como quiera. Yo no me pongo a este Nosotros éramos AMR esto, AMR aquello, AMR como siempre. Pues, yo AMR de adulto, de gestante. yo no me acostumbré a eso. No creo que eso sea la nutrición clínica, pero ahí está. Es más importante la fisiología, está bonito. SH. Si un paciente tiene síndrome hepatorenal, que le está comprometiendo, pilas con eso, que le está comprometiendo la función renal, usted con 1.1 o 1.2 de proteína ya no le está manejando las dos cosas. Por un lado creatinina y por el otro lado, ¿qué? Purinas y amonio. ¿Sí me hago entender? Sí. O sea, con una calidad proteica adecuada, voy a estar manejando las dos. ¿Cuál es la mejor proteína? ¿Y de qué depende la calidad proteica? ¿Cuál es la mejor proteína y de qué depende la calidad proteica? La cadena De absorción. Digestibilidad y porcentaje de absorción. Si usted se come 100 gramos de carne de res, va a absorber 74. Si se come 100 gramos de huevo, va a absorber 96. Porque es que, por ejemplo, digamos en las fuentes vegetales que siempre le faltan un aminoácido, lo que yo vi en suplementos es que, por ejemplo, la soya tiene un perfil de aminoácidos completo, igual que una carne, pero que varía en la digestibilidad. Es muy diferente a una proteína animal. Lo que están diciendo. Es muy interesante eso porque hay cereales o alimentos de granos de origen vegetal que no tienen aminoácidos importantes. La mayoría sí los tienen. Sabemos lo que es un aminoácido La que me quedé con ganas. Que hay un aminoácido que lo tiene pero en menor cantidad, por lo tanto limita la utilización de la proteína. La quinoa no tiene aminoácidos limitantes. Muchísimo.
La quinoa no Y tiene me faltó, aminoácidos que a mí limitantes. me La faltó ese remolacha elemento. no tiene aminoácidos limitantes. Pero es fuente proteica, no tiene mucho. Ya no la vi. Exactamente. Entonces Pero en la dice, universidad es creo que que, eso le está es diciendo que yo. al paciente que tiene, pues que es vegetariano, entonces yo le voy a cuadrar Yo la les- dieta con quinoa o con carne, con soya texturizada. La calidad proteica es buena, pero la cantidad es el obstáculo. Claro. Porque una cosa, el huevo es la mejor proteína. El huevo es la mejor que la whey. Pero te tenés que comer 6 huevitos al día o 7. Pero es Cada que uno eso- tiene 7 gramos de demasiado. proteína. Entonces usted, 6.6. 6, sí, 6. entonces usted en 3 huevos ajusta, usted en 3 huevos Y si se absorbe, ajusta una carne. sí. Porque una porción de Profe, carne tiene Profe, pero si se 19. absorbe los 6 gramos de carne. No, Ah, vas a sí. absorber 96%, ¿cierto? Como 19 gramos. Entonces usted se come los 7 Pero la carne huevitos usted sí se la coma, eso y ahí tiene como si fueran 2 Se carnes, absorbe menos. ¿cierto? Porque la eficiencia de la proteína... Ay, ¿qué dijo, profe? Que si tiene 7 huevos, los puede multiplicar. Ah, Más o menos. Sí, más o menos. Porque de res, Si se come de res. 7 huevos, Me refiero a la proteína de la res, porque la res aporta otras cosas que el huevo no va a aportar, obviamente. El hierro y ese tipo de cosas. Entonces, en esos pacientes hay que manejar ese tema de la calidad Yo, proteica. ¿sabes? Una cosa que he llegado a envejecer. Pero tampoco ponerlo solamente a comer aminoácidos de cadena ramificada. No, pues pollo, pescado, huevo, lácteos, proteínas vegetales. El carb es muy buena herramienta. Y si puede, si tiene con qué comprar, un suplemento de proteína whey. ¿Cierto? Un scoopcito, bueno, una proteína whey al 80% en 3 cucharadas. Pero si uno alcanza a comerlo con la alimentación. En 3 ¿para qué cucharadas, suplementación? cada cucharada tiene por ahí 11 gramos, Eso es colmada, porque no sopera desayuno. colmada, al 80%. 3 cucharaditas, con eso tiene una porción de carne. Exacto. Cuando En usted 3 no la cucharadas. tiene en la 32 gramitos, 30 gramos, de 30 a 35 gramos, ahí tenés súper buena cantidad de proteína, entonces es una herramienta. Lo que pasa es que el paciente ambulatorio no es tan fácil que tenga encefalopatía. Usted va a hacer una restricción de purinas, es en la encefalopatía. Si no hay encefalopatía, ¿para qué va a restringir proteínas? ¿O para qué le va a acomodar ahí la cosa, cierto? Sin embargo, los pacientes hepáticos en hospitalización, uno les pone enterex hepática. Si necesita enteral, pues, ¿cierto? Si necesita enteral, si necesita vía oral, se le cuadra la dieta. Huevito, más huevo, más pollo, ¿cierto? Si le van a traer de res, entonces que le traigan un poquitico así, o 2 veces a la semana, o una, y así, ¿cierto? Si es vía oral. El tema del sodio, el tema del líquido y el tema de la proteína. Pero si es enteral, pues es que lo más fácil es enteral. Porque usted ya tiene la fórmula lista, ¿cierto? Enterex hepática, ya salió para pintura. Eso tiene aminoácidos de cadena ramificada y tiene un perfil nutricional adecuado para un paciente hepático. Lo maluco de la clínica es cuadrar vías orales, no es lo más difícil. En la clínica lo más difícil es cuadrar vías orales. Y sobre todo para estos pacientes, para los pacientes renales es más difícil. Lo más fácil de la clínica es la parenteral. Lo que le sigue es la enteral. Y lo más difícil es la vía oral, realmente. Acetaldehido. Ya sabemos más o menos cómo es ese asunto. Yo por acá les iba a mostrar. Bueno, en todos los pacientes está la misma carrera. La valoración del estado nutricional, la valoración del riesgo nutricional, ver el paciente cómo está. ¿Es un paciente obeso, cirrótico? ¿O es un paciente con una constitución más ectomorfa, cirrótico, diferente?
¿cierto? Las constituciones juegan mucho en la hospitalización, pues en las patologías. Hay pacientes hipocosos con insuficiencia cardíaca, con obesidad, y otros en los huesos, porque son de constituciones diferentes. ¿A qué te refieres con creatinina? ¿Ustedes no han visto creatinina talla? No. Sí, lo vimos, Si te vi, no me acuerdo. Así lo voy a decir. Si te vi, no me acuerdo. Bueno, entonces, factores que afectan los indicadores antropométricos en todo paciente que tenga problema con líquidos, que tenga lo que decíamos ahorita, anasarca, ascitis, edema, líquido acumulado. Eso va a impedir que, o sea, va a hacer que el peso sea poco Y confiable. pliegues también. Ese peso no va a ser confiable, porque yo no puedo pesar un paciente con ascitis bien tesa y entonces tiene 4 litros de líquido en el abdomen, son 4 kilos de más. Entonces, esos son los factores que, digamos, entorpecen esa valoración, ¿cierto? Sin embargo, hay unas tablas, que ustedes las van a consultar, que son tablas para restar el porcentaje de peso según si tiene ascitis, qué grado de ascitis, o si tiene edema. ¿Sí? Es Sí. unas tablitas, es la tablita. Si tiene edema en miembros inferiores hasta el tobillo, le resta tanto. Si tiene edema hasta la rodilla o si tiene anasarca, eso más o menos en una persona con anasarca se le restan hasta el 10% del peso. ¿Sí? Simplemente es tener en cuenta ese líquido. Usted ve al paciente. Son tablas para mermar el peso a pacientes con edemas Eh, o fascitis. Digamos, son tablas para ajustar el peso de los Ajustar pacientes que el peso. tienen edema. Ajá. Yo les voy a mandar una imagen. Donde están unas tablitas con eso. Es una tablita donde dice, si tiene tal tipo de edema, réstele tanto porcentaje al peso actual. Saben restar porcentaje de pérdida de peso. Si saben hacer un porcentaje de pérdida de peso, ¿cierto? Es lo mismo. Al peso actual le resta tanto por ciento y ese es el peso de trabajo, de manejo. ¿Cómo están en ajuste de peso? Peso ajustado. Ah, sí. El peso ajustado para hombres y mujeres, eso también hay que aplicarlo. En clínica se tiene que aplicar eso. Un paciente con obesidad mórbida no lo puede trabajar con el peso actual, ¿cierto? Hay que estimar un peso con chumlea y a ese peso le restas, lo metes a la fórmula de peso ajustado, ¿cierto? Creatinina talla es un cálculo que, incluso hay páginas que calculan esto. Vos tenés la creatinina del paciente y la talla, entonces metes los datos al programa y eso te da un valor, ¿cierto? Eso te da un valor. Hay una tabla para clasificar eso, ¿cierto? Simplemente es para que lo tengan de información. ¿Qué pasa cuando una persona tiene depresión de la masa muscular? Le baja el índice creatinina talla. Porque para la talla que nosotros tenemos, deberíamos tener una excreción de creatinina. Para la talla que cada uno de nosotros tiene, debe haber una excreción de creatinina. Si la excreción de creatinina es muy poca y una persona mide 1,70, ¿eso qué significa? Que hay un déficit de masa muscular. Hay un déficit de masa muscular, entonces esto mide la masa muscular. Pero, si el paciente tiene problemas para excretar la creatinina, ¿cómo le va a dar esto bien? ¿Se entiende? ¿Cómo le va a creer usted al índice de creatinina talla en un paciente que tiene la creatinina en 8? La creatinina está adentro, no está fuera en la orina. Porque esto es creatinina en orina de 24 horas. Entonces, si hay problemas con la excreción de creatinina o si hay malnutrición, pues el dato va a cambiar. Entonces, eso es de interpretar. Los paraclínicos, muchachos, es de interpretar. Si usted tiene un índice de creatinina talla, usted no puede decir, uy, este paciente tiene depresión de la masa muscular así de entrada.
no, ¿es renal? Ah, no, no es renal. La creatinina está normal en sangre. Y como usted lo está viendo, no es que yo sí lo veo depletado antes, ahí sí, ¿cierto? Porque los paraclínicos no son una letra muerta, toca interpretarlos. Igual el balance de nitrógeno. A usted le da un balance de nitrógeno negativo en un paciente que no esté excretando nitrógeno. Porque como el balance de nitrógeno se toma en orina, entonces le toman orina 24 horas al paciente. Y esa orina tiene poco nitrógeno. ¿Eso cómo lo interpretaría usted? Ah, es que casi no está comiendo proteína, ni si se le está quedando adentro, porque es renal. ¿Sí se entiende? Entonces esas interpretaciones son muy importantes. Balance de nitrógeno, uy, es que me dio negativo. Y resulta que es renal. Y tiene la creatinina en 2. Si está quedando adentro, ¿uno qué hace? No, No es problema de la alimentación. No es problema de la alimentación. Es renal. Es porque es un paciente renal, ¿cierto? No lo está eliminando adecuadamente. Ahí es interpretar. No, porque no lo tienen en cuenta. Sí, pero hay que saberlos interpretar, ¿cierto? No se tienen tanto en cuenta porque es como algo contradictorio, ¿cierto? Yo para qué le hago una creatinina, para qué le hago un balance de nitrógeno a un paciente que no está eliminando bien, pero es que si yo le calculo a la persona, si yo tengo el dato y lo asocio con un boom, por ejemplo. ¿Saben qué es un boom, cierto? El boom boom. No es el boom boom de mi corazón, no. No sé. Nitrógeno ureico en sangre. No, ¿Cómo que no? ese no. Que no. No. Mentirosa. Ah. Nitrógeno ureico en orina. Nitrógeno ureico urinario. Nitrógeno ureico en sangre. De blood. Eso sí lo sabía. Entonces, si usted tiene un boom elevado, o sea, usted tiene que empezar a relacionar los paraclínicos, no verlos así como sueltos, uno por un lado y el otro por el otro, porque los paraclínicos se tienen que ver asociados. Si un paciente tiene una creatinina de 0.4, 0.3, ¿eso qué significa? Pero no significa que está alta, ¿no? 0.3, pues está muy bajita. Creatinina en sangre. Una creatinina en sangre de 0.3, ¿qué significa? No, ¿cuál es el nombre? En hombres, 0.6, digamos de 0.5 a 1.1 general. Es decir, una creatinina en sangre bajita, ¿eso qué significa? Baja masa muscular o baja ingesta, ¿cierto? Baja masa muscular, baja ingesta proteica, ¿cierto? Pero hay personas que dicen, no, es que eso es que el riñón le está funcionando muy bien. Profe, ¿cuándo está alta? Y cuando está alta es porque es un daño renal. Pero usted no puede decir que si la creatinina está bajita es porque el riñón está perfecto. No, eso es una deficiencia de proteína. Cuando los deportistas comen tanta proteína, también la creatinina es alta. O sea, ya en ellos se define diferente. Sí, es un poquitico alta, pero Pues ya no se podría decir que es el riñón el que no está funcionando. no, Ellos en sangre van a tener unos niveles de creatinina. pero no tan, pero alto es cuánto. Pero es que, no, pero es que yo digo que si hacen mucho ejercicio, pues no debiera tampoco de salir alta, porque se supone que están consumiendo la proteína apta para hacer ese ejercicio. Exacto. Sí, Exacto. o sea, no tiene por qué salir alta. Cuando una persona fisicoculturista tiene una creatinina muy alta en sangre, es porque los músculos no están absorbiendo No está haciendo bien la los proteína que se está cálculos, comiendo, sí. está comiendo de más. Exactamente. Claro, porque si el músculo está absorbiendo la proteína que se está comiendo, simplemente se va a desechar a una tasa normal y va a tener la creatinina en 1.1. Exacto. Obviamente la va a tener la creatinina en un límite superior, pronto, 1.1, o a ras. no la va a tener en 0.7. Una persona que come 2 kilos de carne al día, o más.
Demasiado. Demasiado. Yo no les quiero quitar el chip de la hiperproteinemia que ustedes tienen. Obviamente eso no, yo no lo pretendo. Pero es que hay un montón de gente que está consumiendo mucha proteína sin necesidad. Pues a no ser que quieran ser fisicoculturistas, pues. Eso es tener músculos sin sentido. Pues tener músculos por tener, no tiene ningún sentido. Bueno, la valoración global subjetiva, ya saben qué es eso. Porcentaje de pérdida de peso, evaluar cómo está la ingesta del paciente. Nosotros siempre que tengamos un paciente en hospitalización vamos a hacer una entrevista para mirar cómo está la ingesta o cómo ha estado la ingesta antes de la hospitalización. No recordatorio, no, uno no hace recordatorio en una frecuencia de consumo. Se le muere el paciente mientras le hace. Se le muere el hambre. Sí, o sea, si vas a evaluar el riesgo nutricional con un MUS o con un MNA, vos puedes aplicar una escala. ¿Cuál es la que aparece en el programador de tema? NRS. Bueno, pues, Ajá. También vi la MUS y hay otra que GLI. los criterios Glean. Los criterios GLI. Los criterios GLI. Son cribados para mirar ingesta, estado nutricional, riesgo nutricional. Entonces usted aplica esos cribados y ya usted se hace una idea. Esos cribados son importantes porque usted con eso prende alertas. Pilas, este paciente llegó muy mal, no se puede dejar tanto en ayunos, que si cirugía, que no sé qué, madruguémosle con la parenteral, madruguémosle con tal nutrición, porque no puede esperar tanto porque ya llegó desnutrido. Entonces eso nos ayuda a aprender alertas. ¿Listo? Porque mide pues cambios en el patrón de alimentación, apetito, movilidad. Es que yo hace 8 días que casi no me movilizo por la patología, ¿cierto? Casi no como por la patología. Esto es carreta. Eso pues le pasa a cualquiera, ¿cierto? Le pasa a cualquiera. Y pues una persona que tiene cirrosis va a tener, usted se imagina un paciente intoxicado, ¿qué hambre le va a dar? Con hiperamonemia, prurito, maluquera, como que mombamiento, ¿cierto? Está maluco. Si solamente con usted estar con una fiebrecita se le quita el hambre. Sí, sí. Que eso es uno de los mecanismos de defensa que tiene el cuerpo, disminuir la ingesta de alimentos para poder volcar la energía y ocuparse en otras cosas más importantes. Por eso yo soy enemigo de darle mucha comida al enfermo. Al enfermo se le tiene que dar calidad de alimentación. Pero a veces al enfermo le dan unas cosas muy inadecuadas, que para que le alimenten, como un caldo de ojo, o cosas raras, que realmente muchas veces lo que hacen es subir la toxemia de la sangre. O sea, hay caldos y ciertos brebajes que las señoritas hacen para darle a un paciente enfermo, un paciente que está en convalecencia, dice que para pararlo de la enfermedad, y antes le ponen una carga al cuerpo. ¿Cierto? Por eso el cuerpo es muy sabio. Cuando uno está enfermo, uno no quiere sino frutica, cosas frescas, livianas, de fácil digestión, hidratación. Pero un enfermo no quiere un plato de frijoles con morcilla. Porque la enfermedad, ¿cierto? O sea, usted viene enfermo con gripa y con maluquera, se no quiere una bandeja paisa. Usted quiere son como cosas frescas. Porque las citoquinas, la interleuquina, el factor de necrosis tumoral, generan anorexia de origen central, ¿cierto? Y eso es un mecanismo de defensa. Entonces, a estos pacientes hay que optimizarles la bioenergía en el cuerpo, darles cosas nutritivas, pero no tan pesadas. Usted no le va a salir con un sancocho de bagre bien pesado o alguna cosa así rara porque lo va a poner peor, ¿cierto? Cuando ya esté recuperándose el paciente, ahí uno le va metiendo la pesada, pero cuando está maluquito, es una dieta mucho más digestible. Por eso el tema de las proteínas de buena digestión, de fácil digestión, porque el cuerpo gasta mucha energía en la digestión de las proteínas.
Entonces, si le vas a dar una carne con harto colágeno y con harto tejido conectivo, ese estómago va a gastar mucha energía en eso. Profe, y tomarse, por ejemplo, una proteína Es más digestible, claro. Y si son aminoácidos, mucho mejor. Si son aminoácidos, mucho mejor. Por eso, Enterex hepático es elemental. Es una fórmula elemental. Porque mejora la absorción. Tengo muy malos celular. Un paciente con hipertensión portal, ¿será que absorbe bien en el intestino? Eso es un problema. Hipertensión portal. Un paciente con hipertensión portal, ¿cómo estará la absorción en los capilares? Repaila. ¿De qué depende la absorción en los capilares?